Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Yeon Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y les traigo el último reporte de lo que pasó en el concierto del domingo. Y ya veíamos algunas imágenes, de hecho, desde la cuenta de Cookmin Best, donde los chicos, aparecían en lo que era el soundcheck. Y me acuerdo que les prometí que íbamos a hablar de lo ocurrido en el concierto, pero aparte hay otras noticias directamente desde la cuenta de Hobby, donde nos mostraba a los chicos camino al escenario para el soundcheck. ¿Y quiénes andan por ahí muy sonrientes, felices y divinos? Y nuestro Jikook. Esto es apenas, ahora sí que la punta del iceberg, porque nos quedan unas imágenes preciosas para todo lo que ocurrió durante las últimas horas, además de otras noticias relacionadas con los chicos. Increíble pero cierto, nuestro Jimin estuvo haciendo actualizaciones directamente en Instagram. ¿Por qué les digo esto? Porque sabemos que Jimin no pone mucho en su Instagram, él es muy cuidadoso con las cosas que publica. Entonces, cuando nos regaló estas 10 fotografías, que de hecho es de parte del detrás de escenas de los chicos en el video de Normal, pues todas moríamos de la emoción y la felicidad de ver lo hermoso que se veía en nuestro Jimin. Aquí lo vemos, ¿no? Imagínense, son tantas horas de grabación, entonces es natural que los chicos siempre busquen, con qué distraerse. Y estas fotografías, aquí se puede ver el detalle de la preciosa camisa de Jimin, así como también la joyería que estuvo utilizando, todo, o sea, el saco es una preciosidad, él es una preciosidad, todo combinado hasta la cama, ¿no? Dios mío, todo estaba perfectamente hecho para que nuestro Jimin luciera así cuando estaba también con el perrito, que de hecho me parece que utilizó 2 perros Jimin, porque no era como el mismo perro, o no sé, ya ustedes me dirán qué piensan. Vean también el preciosísimo anillo, no, todos los detalles. Fíjense que Jimin también suele mucho hacer esto, nos coloca fotografías de los detalles, eso lo agradecemos mucho porque a veces, o más bien creo que siempre, Jimin nos deja mensajes dentro de todas estas cositas, ¿no? En fin, ya ustedes opinarán. Y ahora sí, vámonos con los momentos del concierto, del segundo concierto en Arlington. Aquí tenemos los momentos de Jungkook. Me voy a ir rapidito, pero igual sí quiero que los analicemos juntos. También Jungkook creo que se ha estado viendo tan maravillosamente bonito. Y últimamente, no sé si a ustedes les pasa, cada vez que lo veo en el escenario, siempre estoy pensando que se sienta bien, que esté contento, que la piernita pues esté bien, porque sabemos que Jungkook es muy inquieto. Entonces, tener a este hombre, digamos que tranquilo y relajado, creo que realmente es casi que una misión imposible, porque él es así. Pero hay que reconocer que en estos últimos conciertos, de verdad, tanto Jungkook como Jimin se han visto espectaculares. Casi que por eso también puse la portada al video que ustedes vieron, porque los 2 días de Arlington me costó decidirme que Jimin me había gustado más, si el Jimin vestido de blanco o el Jimin vestido de negro. Y casi que una cosa similar me pasa con Jungkook. No sé qué Jungkook me ha gustado más, si este Jungkook que vimos en el segundo concierto o el del primero, porque es algo relativamente también normal que los chicos, conforme van pasando los conciertos, pues se van descarando más los muchachitos, ¿verdad? Y entonces nos van dando más y más y más momentos increíbles con ellos, muy dulces. Ay, aquí fue muy tierno porque estaba haciendo como la mímica de Into the Sun. Ay, al final esta parte fue muy bonita de parte de Jungkook, se las reconozco todas. Es que tienen tantos detalles bonitos que si no fuera por estas fancams, de verdad no tendríamos ni idea de ellos, pero gracias a estos acercamientos pues tenemos estos momentos únicos. Y lo mismo pasa con Jimin, es que es difícil decidirse por un momento de Jimin porque durante este fin de semana realmente se vio espectacular. Nos vienen otros 2 conciertos más para esta semana que, insisto, se está yendo muy rápido, lo cual, por cierto, me lleva a hablar acerca de la nominación de los Video Music Awards que ya salieron. De hecho, ustedes ya pueden empezar a votar. La máxima nominada es Madonna, seguida de Taylor Swift, algo creo que es bastante normal. Los chicos solo consiguen 2 nominaciones, una por canción del año y también van a participar en la terna de K-pop. ¿Que se pueden llevar alguno de estos 2 premios? Sí. ¿Cuál se irán a llevar? No sé. Casi creo que pudiera estar en la terna del K-pop. No creo que en canción del año. Otra cuestión es que me parece que la premiación se va a llevar a cabo a finales de septiembre y para ese momento es poco probable que los chicos asistan. Por ello es que también creo que es poco probable que se lleven un premio, porque los chicos ya habrán culminado con las 2 etapas de la gira que incluyen Estados Unidos. Van a entrar a la parte de la gira de Latinoamérica, entonces pues no le
le veo mucho sentido a que ellos dieran una vuelta tan enorme para regresar a Estados Unidos en el caso de que pudieran llevarse un premio. Ahora, las ternas, pues sí están buenas. Las de K-pop, el año pasado recordemos que se la llevó Lisa, que yo no estuve muy de acuerdo con eso, pero bueno. Y este año están nominadas una vez más por la canción de Golden. Entonces, pues va a estar buena esta terna. ¿Quién se la vaya a llevar? La verdad, quién sabe. Pero, pues considero muy poco probable que los chicos asistieran a esa premiación, pero voy a esperar a que ustedes me comentan qué piensan al respecto. Y ahora vamos con el resumen de los momentos de Jimin y Jungkook durante el concierto de Arlington día 2. Aquí los vemos, pues sí, quién sabe qué tanto estaban diciendo, pero Jimin tenía ahí la sonrisa, le responde Jungkook también se empieza a reír, no, si es que son unos pillos, pero fue maravilloso este día porque los dejaron sentarse juntos, y ya sabemos que cuando eso pasa, pues nosotras somos las más felices. Acá tenemos otra vez otro acercamiento más de este momento de los chicos. Me encanta, son tan lindos. Y ahorita vamos a hablar también de otro anuncio que se hace, pues de un nuevo blog que va a sacar Jungkook, pero aparentemente no se ve a Jimin en él. Vamos a esperar a que lo ponga para que podamos saber si Jimin va a aparecer o no en este blog. Los que sí se ven que están ahí son Tae y Hobby. Esto es importante porque están los dos. Y por cierto, esta cuenta de The Echo of the Moon también está súper buena y tienen unas imágenes increíbles. Les recomiendo que la busquen. Ahí está así en ex Twitter. También me parece que está aquí en Instagram y también la van a encontrar en TikTok. Tiene un material de una calidad, como ustedes lo van a notar, de hecho, entre que cambiamos de una toma a otra, se puede ver la calidad en super ultra, así definición, de la cuenta que les decía a estas otras, que aún así es muy bonito porque podemos ver la sonrisota de Jimin desde diferentes ángulos, la complicidad de estos dos. Miren, aquí se puede volver a observar, ahora aquí estábamos desde más lejos, pero igual pues el momento queda para la posteridad, un momento Jungkook que agradecemos mucho el que lo pudiéramos tener también en este concierto. Aquí les voy a poner diferentes tomas conforme las voy encontrando. Se puede ver que fue el momento Jungkook de este concierto, como amamos cuando los dejan sentarse juntos, y ojalá pues más a menudo pasara, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que hay ciertas como restricciones, así que cada vez que se lleva a cabo un concierto y podemos tener estos instantes con ellos, somos muy felices. También pues Dynamite, ya sabemos que es todo un clásico cuando Jimin hace este como pequeño reto de baile, y me encanta verlos así de contentos en el concierto, todos sonriendo, haciendo los retos que pone nuestro Jimin de baile. Es que va en aumento, miren, ahí tenemos Jimin, Jungkook, Jin, luego debe venir Tae, y ya todos se van uniendo poco a poco. Me encanta. Wow, todos hacen sus esfuerzos, son muy lindos. Bueno, regresando a los momentos del concierto, aquí tenemos otra vez el momento Dynamite, que es completa, totalmente una copia de ciertos momentos de Michael Jackson también durante su vida. Este otro momento que es a la salida de Idol, cuando se termina lo que vendría siendo el segundo acto o tiempo del concierto, nuestro Jimin acá se veía tan guapísimo y hermoso. Y pues acá, otro momento del concierto más, donde lo vemos como pues, ¡ay! ¿Qué pasó ahí? Nuestro Jimin se tropezó. Es que con el movimiento del escenario, pues sí, de repente como que no calculó bien nuestro Jimin, y vemos cómo choca, pues sí, como con las patitas de Jungkook, miren. Se va chueco, así como que... ya le falló un poco a nuestro hombre. Por cierto, y esto es súper importante, vamos a aprovechar estos videos preciosos para agradecer a los miembros del canal, que como ustedes saben, este mes se unieron 3 nuevos miembros al canal. Muchas gracias. Y dedicar este video especialmente a Pia, que nos dio un súper gracias durante el fin de semana. Pia, muchísimas gracias por esto. No tienes una idea qué feliz me hace. Y todas estas imágenes de Jimin y Jungkook que voy a poner a continuación van con dedicación especial para los miembros del canal y para Pia. También un agradecimiento enorme, pero enorme para nuestros colaboradores activos por todas las cosas bonitas que siempre nos comparten aquí en el canal. Y por si fuera poco, también darles la primicia, porque no había podido hacerlo. El día domingo no subí video, pero sí subí programa de radio. Y la idea es que todos los fines de semana tengamos este programa de radio, que en parte es como un poco podcast, porque bueno, suelo hablar en el programa para comentarles las noticias de la semana, las cosas que yo veo que están pasando y ocurriendo. Entonces es importante que ustedes sepan que en las publicaciones del canal, si ustedes las van a ver, se van a encontrar con una imagen donde se ve en una cabina de radio a Jimin y Jungkook. Ahí ustedes van a encontrar un link.
Si lo copian y lo pegan, van a tener acceso al programa de radio. Les recomiendo mucho que la escuchen, se van a divertir. La música de este fin de semana estuvo buenísima. Son 10 canciones, entonces el programa dura menos de una hora, dura aproximadamente 50 minutos, pero les aseguro que se la van a pasar bien bonito conmigo, y esta es mi manera también de agradecerles a los miembros del canal, a Pía, a nuestros colaboradores activos, a nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, pues también es mi manera de agradecerte y ojalá te unas a nuestra familia. Ustedes me conocen, yo siempre ando implementando cosas nuevas. Este año había hecho yo el experimento de empezar a producir radio, que es como yo empecé en el 2010, de hecho. Ustedes no lo saben, chicos, pero yo ya tengo un buen rato haciendo esto de producir contenido en internet, y de las primeras cosas que hice fue el radio. Pero bueno, continuamos con la promoción de Gemini con los chicos. Salió otro nuevo, pues sí se podría decir comercial, donde vemos cómo los chicos están utilizando la inteligencia artificial. Tenemos esta recopilación de imágenes de Jimin y Jungkook que están bien bonitas, así que si ustedes quieren verlo solo a ellos, esas pequeñas participaciones de minisegundos que tenemos, bueno, pues aquí se las estoy compartiendo, cortesía una vez más de Cookmin Best, que cómo trabajan y qué cosas tan bonitas hacen. Ahora tenemos aquí lo que fue la participación de Jimin, que también se veía absolutamente ensoñado. Ustedes me van a decir, ¿qué les gustó más, Jimin o Jungkook en estos comerciales de Gemini? Creo que yo me quedo con Jimin, se ve tan bonito, pero eso no quiere decir que no me guste cómo se vio Jungkook, porque claro que me gustó que los chicos nos muestren cómo y para qué podemos utilizar todas estas herramientas. Les recomiendo mucho que ustedes también pues las prueben, literal, para eso están, para que ustedes se diviertan probándolas. Ahora, y esto también es importante, el anuncio de lo que vendría siendo el nuevo blog de Jungkook, donde lo hemos visto que va a participar sobre todo con Hobi y con Tae hasta el momento. No sé si después van a aparecer, pues digamos, otros miembros de BTS en estos videos, pero nos dieron este pequeño adelanto. De hecho, se les ve que salen a comer, a jugar, están haciendo retos de baile. Todo esto se ha ido viendo, de hecho, durante la gira, pero vamos a esperar, insisto. Al parecer ya Jungkook está preparando lo que sería la edición de estos videos, así que pues qué sorpresa nos iremos a llevar. Y ya que estamos aquí en la revisión de momentos preciosos y maravillosos de los chicos, no sé si ya les había estado mostrando estos videos hechos con inteligencia artificial, hablando de cómo para qué podemos utilizarla. Bueno, pues esta cuenta se ha dedicado a hacer unos videos absolutamente hermosos. Aquí, por ejemplo, vemos cómo Nam quiere peinar a Jimin, que es una de las cosas más bonitas que se van a encontrar también. Pero según él no encuentra la liga del cabello, ¿no? Entonces trae a Jimin así por toda la casa. La carita que le ponen a Jimin, ¿no? Y además pareciera que le crece más el pelo y se da cuenta que la liguita la traía en la mano. Oh, pero hay otros videos así súper lindos. Hay uno en el que aparece con Hobi, me parece que es este, que es la cosa más tierna del mundo, porque Jimin se está lavando su cabellito y llega Hobi y se pone, me encanta el producto que se llama Mochi, ¿no? Así como la melena de Mochi, y le empieza a crecer el pelo como a Jimin. Increíble estos videos, son de las cosas más bonitas. Llega Jungi y los ve, y tenemos este nuevo que apareció también de Jungkook, donde igual ve y dice, ¿qué pasará si me lo pongo? Vamos a ver Jungkook, qué precioso. Además se puso un montón, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo todo se sale de control. Me encanta. La melena, pero es que no para de crecer. La cara de todos. ¡Ah! Muy bonitos. Esta cuenta se la recomiendo, está súper, súper linda. Por acá vean ustedes este hombre vestido de blanco. ¡Oh! ¡Qué cosa tan más hermosa! Por eso les decía, ayúdenme a elegir que de los dos días, cómo se veían más bonitos. Otra cosa que ahorita estamos viendo es que los dos iban vestidos de colores claros en el primer día del concierto, a diferencia del segundo. Bueno, por lo menos en estas partes que estamos viendo. Hablando de momentos tiernos, también le está dando la vuelta al mundo a lo que refiere a Jimin, cuando se acerca a estos pequeños que estaban ahí de la fundación Make-A-Wish y le regala su llavero a esta nena. Y estaba ahí pues como invitada especial, un momento precioso, y estaba tan emocionada. Pero esta es parte de las actualizaciones que tenemos para el día de hoy. Por favor, en sus comentarios déjenme
qué look les gustó más de Jimin, si vestido de blanco o vestido de negro. Creo que en ambos se veía espectacular y agradecemos este momento de Jimin y Jungkook. Todos los momentos que los chicos nos dan, siempre los agradecemos con amor. Ya les voy a empezar a preparar también un especial de moda porque, ay Dios mío, hay tanta cosa que platicar. Y este que creo que va a ser el momento con el cual voy a despedir este video por el día de hoy, donde tenemos a los chicos, ahora sí que en formación en el concierto. Como podemos ver que Jimin y Jungkook están ahora sí que hasta el final, pero todos bonitos y todos tiernos. La verdad amé este fanart. Bueno, pues de mi parte sería todo por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible. Recuerden escuchar el programa de radio. Les voy a dejar de todas maneras otro link en este video.